bien, yo no sé si a ustedes les ha pasado, si ustedes han tenido discusiones en las cuales el esposo o la esposa, o sea el padre o el hijo, reaccionan exageradamente. Que a ustedes les parece exagerado y ustedes dicen, ay, no sea exagerado, no sea exagerada. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no que a veces tenemos esas reacciones exageradas? Bueno, hoy vamos a ver el tema, cómo no reaccionar exageradamente ante una reacción exagerada. Porque a veces la persona que reacciona exageradamente ante una situación genera en el otro otra reacción exagerada. Y las exageraciones muchas veces vienen por situaciones de ira, por problemas del pasado, traumas del pasado. Hay gente que se pone nerviosa por ciertas situaciones, gente que ha vivido situaciones físicas, por ejemplo. Una persona que se golpeó en la cabeza o que se pegó en un pie gravemente o quedó lisiado de un brazo, una cicatriz. Esa persona siempre va a reaccionar exageradamente en una situación parecida que tenga que ver con eso. Un caso es como el caso mío. Cuando yo era niño, yo me caí en unas escaleras y me pegué en la nariz. Y eso ha hecho en mi vida, y que gracias a Dios ya he tomado más control en esa situación, de que por ejemplo mis hijos cuando estaban pequeños, si se caían, lo que más yo les protegía era la cara, pero era exagerado la reacción mía. Yo exageraba porque a veces ellos se caían simplemente así de ladito y ya yo decía, cuidado con la cara, cuidado con el rostro, porque yo viví eso. Para mí fue algo bien duro y traumático lo que yo viví cuando recibí ese golpe en mi cara. Entonces, cuando yo veía que alguno de mis hijos iba a caerse o iba a pegarse en esa zona, o que posiblemente así no fuera, que se fuera a pegar, pero ya yo iba encima de él a protegerle su rostro, protegerle la cara. Y lo veía demasiado exagerado. Y era muy exagerada mi reacción, era muy exagerada porque yo me ponía nervioso. Súper nervioso y lo regañaba, a mi hijo yo lo regañaba a mi esposa, regañaba a todo el mundo el que estuviera cerca. ¿Por qué no estuvieron pendientes? Esa es la reacción exagerada. Y muchas veces las situaciones que vivimos en las familias, por ejemplo, hijos maltratados por los padres, por una madre muy exagerada, por un padre muy exagerado, maltratados por eso, ese hijo cuando va a tener familia, sus reacciones van a ser exageradas cuando pasan situaciones difíciles en la vida matrimonial. Y nosotros, de por sí, cuando estamos solos, tenemos reacciones exageradas cuando vemos cosas que nos afectan en algo que a veces inconscientemente ni siquiera sabemos, sino que vivimos esas cosas. Entonces, ¿cómo reaccionar ante una persona exagerada? ¿Cómo manejar esas situaciones? Es importante que nosotros en el matrimonio podamos controlar la exageración de las cosas. Y muchas de los problemas, muchas de las discusiones que nosotros tenemos se van más allá. ¿Por qué? Por la exageración. Amén. Porque la persona exagera, porque la persona va en contra de las cosas que de pronto son normales. Se exagera, entonces la persona no ve. Es más, la persona que está exagerando ni siquiera ve que está exagerando. Es una cosa normal para él. Reaccionar para mí, que mi hijo se fuera a caer y se fuera a pegar en la cara, reaccionar así para mí era una cosa normal, porque yo le estaba protegiendo su rostro. Pero para mí no. Pero para ella decía, pero ¿qué pasó? Si solo se cayó, si se cayó solo de para atrás, mi vida, terminó sentadito. Yo le decía, sí, pero se pudo haber pegado en la cara. Entonces, todo era exageración por esa misma situación. Pero yo no me daba cuenta de eso. ¿Por qué? Porque yo exageraba, pero yo pensaba que era lo normal para mí. Entonces, ¿qué es y qué no es una reacción exagerada? ¿Qué es y qué no es una reacción exagerada? Si estamos en un incendio y la gente empieza a gritar, si estamos en un incendio y la gente empieza a gritar, ¿a ustedes les parece que esa es
reacción exagerada? No. No, ¿no es cierto? Porque todos estamos en peligro El fuego. y queremos salir y queremos no quemarnos y queremos que no va a pasar ningún accidente. Entonces, esa es una reacción que no es exagerada. ¿Por qué? Porque el ambiente, la reacción de todos en ese momento es de exaltación, es de cuidado, de protegerse. Y es lógico. Y es lo normal. Ahora, cuando ustedes ven, por ejemplo, una persona que está hablando con otra y de un momento empieza a levantar la voz y a gritarla y a decirle y de que no sé qué, le saca de todo, le saca los cueros al sol, no importa con la gente que haya en medio de lo que sea, ¿a ustedes les parece eso una reacción exagerada? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué pensarían ustedes de una persona así si ustedes la están viendo en ese estado? ¿Qué podrían pensar ustedes? Que esa persona está mal. Está mal hecho. No tiene autocontrol. No tiene No autocontrol. tiene autocontrol. Y parece como un loco, ¿cierto? Porque hay reacciones que o sea, cuando uno está discutiendo de pronto con el esposo o la esposa y vemos una reacción así, ¿qué es lo primero que nosotros de pronto le decimos? ¿Estás loco? Que está loco. Esas reacciones muchas veces no, se salen de lo normal. Cuando en una reacción humana se sale de lo normal, muchas veces se califica como eso, usted está loco. Usted está loco, ¿por qué reacciona así? ¿Estás mal de la cabeza? Es por algo que le está pasando. Y sí, es algo que le está pasando. Es algo que está generando eso en la persona. Entonces el matrimonio se trata de eso, de ayudarnos el uno al otro, de llegar al punto donde mi esposo, ¿por qué reacciona así? Porque cada vez que hablamos mi esposo tiene que estar gritando y tiene que estarme echando en cara tantas cosas y sacándome mi pasado y diciéndome que me parezco a mi mamá, que no sé qué? ¿Por qué él reacciona de esa manera? Y muchas veces se encuentran con una situación de que ese esposo fue maltratado en su niñez. Y es su forma de desahogar en cada momento en que la esposa le falla. ¿Por qué? Porque él lo recibe como ¿qué? Como un maltrato hacia él. Hay una cosa bien importante en Sí, ese punto. Cuando la persona sigue dando ese rango de que cuando se le habla explota, tiene reacciones agresivas que no son normales, su pasado, aunque él piense que ya pasó, todavía no ha pasado para él. Lo trae al presente. No hubo una sanidad interior en esa persona y por eso cada vez que hay una discusión reacciona de esa manera, porque todavía no ha llegado a una sanidad interior. Aunque la persona diga sí, pero yo ya estuve en tal cosa, yo hice esto, yo he terminado cursos en la iglesia, me he preparado, he hecho esto, si todavía sigue teniendo reacciones que son exageradas, es porque todavía algo de lo que viviste en tu pasado no lo has dejado ir. O sea, lo puedes llegar a recordar, pero no con ese dolor. Si todavía tienes ese dolor es porque todavía no has sanado en esa área. Amén, amén, amén. Entonces vamos a leer Efesios 4 del 26 al 27. Efesios 4 del 26 al 27. Muchos pueden decir, pero es que también está metido el temperamento. Puede ser que nosotros tengamos nuestro temperamento, que esa persona pueda ser colérica, pero eso no quiere decir que es por el temperamento. Hay cosas del pasado que necesitan ser sanadas y por eso son esas exageraciones, porque no es normal que sea así siempre. Efesios 4 del 26 al 27. Arián, léelo por favor. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Amén. Entonces, airaos, pero no pequéis. ¿Qué pasa lo que estaba hablando ahorita mi esposa con el temperamento colérico? Es un temperamento que reacciona directamente al grano. El colérico no da vueltas. Y por eso muchas veces habla estrictamente. Pero cuando se exageran las cosas, esa reacción de seriedad se vuelve iracunda.
Y ahí es donde podemos llegar al pecado. ¿Por qué llegar al pecado? Porque de pronto puedes llegar a generar en la otra persona un ambiente, una reacción en esa persona totalmente diferente a lo que tú pensabas. Por ira se han matado, por ira se han suicidado, por ira han generado destrucción en las familias, han generado situaciones de una vida completamente dañada para una esposa o para un esposo. Eso fue lo que pasó con un matrimonio de una esposa que llevaba años siendo engañada por el esposo, gente millonaria, gente muy rica, llevaba años siendo traicionada y el esposo le daba maltrato a ella. Pero nadie sabía, ellos ante la sociedad eran tremenda pareja, con tremenda vivienda y tremendas cosas, era gente muy pudiente. Y eso salió aquí en las noticias de los Estados Unidos. Y el esposo siempre le daba cosas a ella para tenerla contenta. Pensaba que la tenía contenta. Y el último regalo que le dio fue un Mercedes último modelo, tremendo carro para ella. Y después pasaron por las noticias de la rabia, de la ira que ella tenía, el trato que estaba recibiendo de años por años. Le pasó 3 veces el Mercedes por encima al esposo y lo mató. Le dio vueltas a la circunferencia grande que tenía frente a la casa y cada vez que pasaba le pasaba por encima al esposo, le pasaba por encima. Eso es lo que genera la ira, la exageración en algo que se debería haber resuelto hace años. Entonces, las exageraciones pueden llevarnos, mis hermanos, a cometer graves errores en nuestro matrimonio. Por eso se generan divorcios a veces que uno dice, pero ¿por qué? Si esa pareja se veía tan... Pero por una exageración se puede generar el divorcio. Y el 95% de los divorciados, oigan esto, 95% de los divorciados se han presentado divorcios porque las personas no intentaron arreglar la situación. Porque no buscaron ayuda. Porque no fueron conscientes de pronto de los errores que cada uno estaba cometiendo. No quisieron meterse en el asunto de arreglar las cosas. Entonces dejamos que todo pase y seguimos y vamos al otro matrimonio y pensamos que todo va a cambiar y realmente vuelve otra vez la misma parte. Eso es lo que pasa ahorita y lo que se está dando más. El divorcio se está dando como si fuera una licencia para todos aquellos que quieran repetir y repetir y repetir. ¿Qué es lo que desencadena la reacción exagerada? ¿Qué es lo que puede generar en nuestra vida una reacción exagerada? Entonces aquí tenemos unos puntos. Dice, viene de un entorno familiar lleno de ira y quedó con un trauma. Cuando tú como padre, como madre, haces todas tus reacciones con ira, eso queda impregnado en tus hijos. Ellos lo ven. Y muchas veces no es necesario que pase mucho tiempo. Tú empiezas a ver esas reacciones de ira en tus mismos hijos. Lo empiezas a ver. Porque ya eso no te va a gustar cuando te conteste con ira. Entonces uno genera eso en los mismos hijos también. Y los hijos van a sufrir consecuencias cuando se casen, si ellos no reaccionan a tiempo. Por eso es tan importante que el matrimonio se comunique. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a cambiar hábitos. Y nos ayudemos mutuamente, porque sí podemos ayudarnos y ahorita más adelante vamos a ver eso. Viene de un entorno donde nadie admitía ni nunca el enojo y por eso no sabe cómo lidiar con él. Tenemos que tener en cuenta algo. En el matrimonio, en algún momento nos va a dar rabia alguna cosa. Rabia algo, algún enojo se nos va a presentar. Ay, no me gusta salir tan tarde, pítele, oiga, que baje, que vamos a llegar tarde, que la clase empieza a las 10, ay, Dios mío, me enojé. Y cuando ella baje le voy a decir, pero ¿por qué te demoras tanto sabiendo que tenemos que estar allá a las 10? ¿Qué es la demora? Si ella no sabe reaccionar en ese momento a ese enojo obvio que voy a tener, entonces se puede volver una situación donde se empieza a exagerar la situación. Si ella me llega a replicar en algo, yo voy a contestarle exageradamente ya con ira. Pero porque lo no tuvo en importante cuenta. en este punto es reconocer que tienes ira.
Exacto. Porque exacto. muchos dicen, no, Estoy enojado. es que yo soy así. Exacto, estoy enojado en ese momento. Pero depende de la reacción de la persona, de la otra persona, de aceptar también su error. De decir, tienes toda la razón, es que se me hizo tarde porque me puse a arreglarme el cabello y se me quemó la punta y entonces, ay no, terrible. Ay, se me quedó tal cosa y me devolví. Claro. Algo tiene que hacer para que no siga el enojo. No demos pie a que si hay un enojo, levantemos más la llama del fuego. Como decimos en los dichos, no le eche leña más al fuego. Amén. No le eche más leña al fuego porque si no se va a encender. Otro, no se siente amado cuando el otro se enoja. Ya abandona la esperanza en la relación. Muchas personas cuando piensan que uno se enoja es que no la está amando. Y ahí es donde cabe siempre la parte de la comunicación. Si la pareja no está comunicándose, nunca vas a ver cuando tu esposa de pronto no se siente amada. Nunca vas a saber que de pronto tú te pusiste enojado y ella lo que está sintiendo es que tú no la estás amando, no le estás ¿pero por qué? Porque ella cuando niña fue muy maltratada por el padre. ¿Y por qué digo por el padre? Porque la mujer se relaciona mucho con el varón. Cuando es niña es el varón el padre para la niña es algo que tiene que ver mucho con su desarrollo, que tiene que ver con sus decisiones en la vida. Por eso el padre es tan importante. No crean que esto que se está presentando en la sociedad de tanta madre soltera está afectando la sociedad. Claro que sí. Porque hay muchos hijos y muchas hijas sin padre. Y el padre es pieza fundamental para el equilibrio de la familia. Es más, para la dirección de la familia. El padre es el que dirige, el padre es el que guía, el padre es el que les da estabilidad, el padre es el que va siempre adelante de las cosas, es el que enfrenta el peligro, es el que protege la casa, es el que protege la familia. Amén. Es el guerrero del hogar. Y por eso es, mis hermanos, que muchas veces los hijos salen enojados, salen con tantos traumas por la falta de ese padre. Entonces, si mi esposa es una de esas, yo tengo que entender ciertas cosas que ella no va a convenir que yo las haga porque ella se va a sentir con falta de amor hacia ella, porque de niña no recibió ese amor de padre. Entonces, yo, ¿en qué tengo que convertirme? No en un padre, porque yo no voy a ser el padre de ella, no. Yo lo que me tengo que empezar a comprender lo que ella necesita. Por eso es que en el matrimonio decimos siempre, yo tengo que estar pendientes de la felicidad de mi esposa. Bueno, y cuando yo estoy pendiente de la felicidad de mi esposa y solo vivo para la felicidad de mi esposa y hago cosas para... Le abro la puerta del carro para la... No le abrí la puerta del carro. Tengo que abrirle la puerta del carro a mi esposa. Amén, amén. Entonces, Siga, si no... Siga, mi hermano. ahí atrásito no hay espacio. Ahí. Si no tenemos en cuenta Mi hermano, ahí, mira. qué es la persona, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está trayendo de su pasado y que le puede afectar, entonces se va a convertir en una discusión que no va a llevar a ningún lado. No van a solucionar la situación de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque se levanta la ira, se levanta el enojo, se levanta la desilusión, el desamor. Esa persona necesita que en ese momento el esposo sí le dio enojo, pero que le explique por qué está enojado. Amén. A esa persona, no por ella, no por no darle amor, sino porque hizo algo que de pronto no era lo correcto. Amén. En ese momento. Jordan, ¿ibas a decir algo, mi hermano? Sí, de que me iban a contar un poco de mi vida acerca del punto 1. Sí. De que cuando era pues, pequeño, como puede ser 4 años. Sí, 4 a 5 años yo vi eso, que mi padre se separaron. Se separaron. Entonces hubo peleas fuertes con mis hermanos. Ok. Entonces cuando pues, yo estaba creciendo que se me formó como una trauma. Ok. Es eso. Esas situaciones familiares que uno piensa que de pronto no le van a afectar en la vida a uno, sí le afectan tremendamente. Bienvenido. El hecho, por ejemplo, de haber tenido, por ejemplo, como dice el hermano Jordan, un divorcio. Él vio las peleas de sus padres, él vio la pelea con sus hermanos.
¿Cuál fue el problema entonces ahí? Que le genera el trauma de qué? De adaptación con otras cosas que va a vivir en su vida. Y se van a presentar situaciones donde él de pronto no va a entender el por qué él siente esa. Es más, nosotros inconscientemente a veces sentimos cosas que decimos, pero ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué siento cierta rabiecita cuando esta persona me dice algo? Inclusive con hermanos. ¿Por qué será que ese hermanito cuando me dice eso yo me siento como, no sé, hay algo en mí que no me gusta como me habla ese hermano? No veas tanto lo que hizo el hermano, mira qué es lo que está generando en ti eso que está haciendo esa persona. Ahí es donde nosotros debemos analizar qué es lo que nos está pasando. ¿Será que necesito algo que me libere de lo que yo estoy sintiendo ahorita? De ese enojo, de esa ira, de esa rabia, de esa exageración que a veces yo tengo. Porque mis hermanos, muchos de nosotros a veces reaccionamos exageradamente. Hay personas que son perfeccionistas, que todo tiene que estar, pero mejor dicho, bien establecido. Y exageran en esa perfección. ¿Por qué? Porque quieren que todo el mundo esté perfecto como ellos dicen que debe estar perfecto. Y eso es una exageración. Y es porque tal vez la persona no se ha sentido libre en ese sentido de dejar que los demás sean lo que sean y ver lo que tú eres. Dejar que la persona se desarrolle tal y como es. Y a veces esa persona perfeccionista quiere frenar a la otra en todo lo que es y que sea casi igual a lo que ella quiere. Y no es así. Porque ahí lo que vas a generar en la otra persona, ¿sabes qué es? Alejamiento. Ahí lo que vas a generar es que la otra persona ya no opina. Hazlo como tú quieras. Tú siempre haces todo tan bien que yo no necesito hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona ya no le da valor a la opinión de él, entonces él se siente despreciado en su opinión. Entonces ya la persona no habla. Ya el matrimonio se convirtió en que uno es el que va diciendo las cosas y otro, sí, Laila, sí. Sí, mi amor, sí. Todo sí. Dígame, hermano Manuel. Yo tengo una experiencia esa de perfeccionismo porque mi esposo es chino, entonces en su cultura, Ay. sus padres siempre le han enseñado en la cultura que todo tiene que ser perfecto. Tremendo. Y mis padres siempre han tenido un estándar alto, entonces yo tengo que cumplir eso. Entonces, cuando yo no sabía eso, y después ya cuando nos casamos, él también, lo que usted dice, ya yo no opinaba, tiene que ser todo como él decía. Imagínate. Perfecto, tenía que hacerlo porque si no se molestaba o le daba como que rabia. Una reacción exagerada. Y eso es lo que genera las reacciones. Gracias, hermana Vanessa, por ese ejemplo. Mire lo que es lo tremendo de las culturas, cómo se da. Por ejemplo, el japonés es muy parecido a lo que es el chino en cuanto a disciplina. Y el japonés es tan estricto en sus cosas, tan estricto, mis hermanos, tan exageradamente estricto, que el índice de suicidio en el Japón es el más alto del mundo. 35.000 personas por año de suicidios. Y no porque tengan problemas de droga, no porque fueron abusados, no porque les generaron un trauma, no. Es por la exageración que se vive de la vida. No somos perfectos. Algún día cometeremos un error. Y a veces tenemos que empezar a aceptar esos errores. Porque nosotros nos volvemos juzgadores y condenadores de los errores de los demás. Pero cuando cometemos el error, no, eso fue porque es que estaba lloviendo hoy. Es que amaneció me levanté con el pie izquierdo. Esas son las excusas que siempre hay para el que no quiere aceptar su error. Así es, amén. Esas son las exageraciones, hermano David. Yo escuché un japonés hablando de que el japonés es tan estricto que si hay una luz roja, él se para. Y si se dañan las señales. y él se muere ahí. Si sigue rojo, no sigue. No cruza, se queda ahí y se muere. Aquí vaya y espérese por ahí ya 15 minutos esperando en rojo. Olvídese, no ve ni un carro ya. En Venezuela. No, se lo pasa. No, así no se demore, se lo pasa. Digo, eso no pasa. Hay otra parte que quería de este punto que estamos tratando acá, de que cuando la persona ve que la otra es iracunda, se priva de hablar y si se siente que no es amada, es porque también probablemente del hogar que esa persona viene no recibió nunca el maltrato que está recibiendo en ese momento en su casa, con su esposo.
de pronto sí tuvo un padre que la amó mucho, la respetó tanto y vivieron en un hogar donde había paz. Y cuando esa persona viene a un matrimonio donde el esposo grita, esa persona se va a sentir desamada. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada a vivir ese tipo de reacciones. Exactamente. Entonces se ve desde dos puntos de vista que Ese punto. pueden llegar a influenciar en esa reacción, ¿no? Que no me siento amada porque me está gritando. Yo nunca fui gritada por mi papá ni maltratada por mi padre, y ahora este hombre viene y me grita, me trata de una manera que yo no estoy acostumbrada. Entonces la persona se retrae, mejor decide callar y no hablar nada, y está sufriendo internamente porque está viendo que el esposo la está maltratando. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Este punto es muy importante también. Y, por ejemplo, lo que nos decía la hermana Vanessa, en cuanto a la perfección que de pronto se manejan en ciertas culturas y que la gente nace y vive en esa cultura. Y eso se vuelve la forma de vida de ellos. Ya, es más, a ellos les falta eso y como que se les descuadró la vida. Y ya empiezan a ver las cosas como que no, esto no va bien, porque no dejé las llaves donde estaban, algo me está pasando, estoy mal, voy a ir a donde el doctor, porque no estoy dejando las cosas donde deben estar. Y empiezan a tomar la vida en ese sentido, y por eso es que llegan a ese punto donde decía nuestra hermana, que a veces ya la opinión de ella, ¿saben por qué? Porque se anula a la otra persona. Lo que ella diga, de pronto no le parece correcto, no, es que no es así, a mí me enseñaron que era así, entonces tiene que ser así. No pueden vivir la vida de otra manera diferente. Y la vida, mis hermanos, es para vivirla en un conjunto de ideas, Amén, amén. en un conjunto de conceptos. Mi esposa piensa diferente a lo que yo pienso en muchas cosas. Ella tiene sus opiniones y sus gustos diferentes a los míos. Qué bonito es que podamos compartir esos gustos de ella y los gustos míos. Eso es lo bonito de la vida. Y eso es lo bonito del matrimonio, que estás compartiendo una vida con otra persona. Amén. Menguando. Menguando en lo tuyo y dejando que la otra persona crezca también. Y sea importante, para que ella se sienta importante al lado tuyo. Eso es lo mejor que podemos hacer. Vamos a leer Proverbios 26:4. Amén. Proverbios 26:4. Proverbios 26:4. Léelo, David, por favor. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú tan bien como él. Oiga pues, no responda al necio con su misma necedad, para que usted no se vuelva necio también. Amén. O sea, si usted ve que una persona está exagerando en una situación, usted no exagere en ese momento tampoco, porque a nosotros nos pasaba. Habían situaciones en nuestra casa de unas cosas tan inverosímiles que realmente no afectaban nuestra relación y que no eran para nuestra relación. Situaciones, por ejemplo, como dejar algo en donde no estaba, o desorden o alguna cosa, o que se le olvidó algo a ella, y el problema era que yo reaccionaba exageradamente y empezaba a gritar. Entonces, ¿cuál era la reacción de ella? Gritaba peor. Y entonces, ¿cuál era mi reacción? Le gritaba el doble. Y de ahí no pasábamos. Y nuestro problema no se solucionaba. Nosotros tenemos que ver que si exageramos en una discusión, la ira que te levanta no se va a bajar si la otra persona te da más ira. ¿Por qué reaccionan así? Y eso es lo más normal, mis hermanos. Nosotros como humanos siempre buscamos la defensa. Cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos dice, usted está haciendo mal las cosas, buscamos la defensa. ¿Cómo así? ¿Qué cree que yo soy? ¿Yo? ¿Cómo así? Es usted el que está haciendo las cosas mal. Y le saca una lista de errores de él para defensa de eso. Entonces, eso genera más reacción de ira. Y levantamos más la voz, y el otro la levanta, y no se solucionan las cosas. Entonces vamos a leer cómo ayudar a las reacciones exageradas. ¿Cómo podemos ayudar a esas reacciones exageradas? ¿Cómo, como esposo, como esposa o como persona? Si un amigo tuyo te reacciona y te hace un reclamo exagerado, ¿cómo le puedes ayudar a que
calmémonos, espera un momento, a ver, tratemos la cosa. No cogerlo y, bueno, ok, a ver cómo respondo. Entonces, el primer punto es, no ataques la irracionalidad. Cuando una persona está siendo exagerada, está siendo irracional. Claro. No está siendo racional, no está ubicado en la razón. Está ubicado es en su desespero, en su angustia, en su La ira. emoción. Y quiere resolver las cosas como él quiere hacerlo. No importa si lo ofende, no importa si lo grita, esa es la reacción exagerada que tiene. Pero entonces no reacciones a esa irracionalidad. Por eso dice el versículo, no actúes igual que el necio. Porque si tú le vas a contestar a una persona necia con más necedad, tú te conviertes en necio. Así es. Entonces, si a la persona exagerada que te está diciendo cosas que de pronto hasta te está ofendiendo, le vas a reaccionar de igual manera y lo vas a ofender peor, no se va a resolver el problema. Tienes que más bien bajar, menguar y decir, un momento, ¿de qué me estás hablando? ¿Hacia dónde? ¿Qué fue lo que yo hice que te causó eso que estás diciéndome a mí? Y lo mejor y más sabio es callar. Cuando usted Amén. ve a una persona que está iracunda, lo mejor es quedarse callado, escuchando. Ujú. Así no sea justo para usted. Usted calla y en ese momento solamente préstele atención para que no se sienta como irrespetado. Usted le va a prestar atención a esa persona, pero va a quedar callado, en silencio. Amén. Porque en el momento que tú le respondas a esa persona iracunda, esa persona va todavía a ponerse más iracunda. Amén. Entonces, lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados y esperar que la persona se desahogue en todo lo que está hablando. Amén. Otro punto, no tomes las emociones negativas como un ataque personal. Miren, hay situaciones que a nosotros nos generan reacciones negativas. ¿Y qué es ser negativo? La rabia, la ira, es negativa. Cualquier reclamo que usted vaya a hacer es negativo. Porque un reclamo no es algo, ay, chévere. Claro. No, un reclamo es algo negativo. No tome ese reclamo o esa reacción de la persona negativa como algo personal hacia usted. Dese cuenta de la situación. Si usted cometió un error y le faltó a esa persona, acepte. Reconozca. Y diga, sí, realmente estás enojado por algo que yo hice, pero sí tienes toda la razón. Porque salí muy tarde y llegamos tarde a la clase y yo fui la que generé eso. O yo fui el que generé eso. Entonces, aceptemos lo que estamos haciendo mal y que la persona entienda que no lo estás tomando de manera personal, sino que entendiste el enojo de la persona. No, y como empezamos el tema diciendo de reacciones exageradas, cuando tú veas una reacción que ya está fuera de lo normal, que es algo exagerado, te tienes que poner en los zapatos de esa persona que interiormente necesita sanidad en alguna área de su vida, de su niñez, de su infancia, lo que haya pasado, cosas que de pronto ni se acuerda esa persona, pero que era tan pequeñita y vivió un ambiente donde se sintió amenazado, atemorizado, y que después con el tiempo vuelve a tener una reacción y esa persona misma dice, pero yo ¿por qué gritaba así? ¿O por qué yo grito así? Son cosas que vienen de atrás, Amén. que afectaron el corazón de esa persona. Entonces tenemos que ponernos en el zapato de esa persona. Amén. La hermana iba a decir, Dios ve la hermana Gloria. Amén. Yo quería contar algo que nos pasó hace tiempo atrás. Amén. Una vez estaba trabajando y recibí una llamada de mi esposo y me dice, y usted me chocaron el carro. Y yo estaba en mi trabajo y le digo a mi jefe, ¿será que me pueden dar permiso de ir para la casa porque mi esposo tuvo un accidente? Y me dice, pero no tenemos personal. Y entonces no me dejaron salir del trabajo. Entonces, y yo en eso me puse a pensar, me dice, es verdad, presté carro y me lo chocaron. Entonces, y hablo con otras personas y me dicen, oh, pero la me está diciendo que esas personas no podían manejar. Y yo digo, ¿y por qué presté carro si sabía que la otra persona no sabía manejar? Entonces, y me molesté bastante. Y le dije cosas a él que se lo fallaba. Pero luego hablé con una hermana de la iglesia y me dice, pero ponte a pensar usted, si ese accidente que tuvo
esa persona lo hubiese tenido tu esposo, sus hijos estarían dentro. Luego yo me sentí peor desde que lo hice sentir a él. Y yo dije, yo sé que si a mí me hubiese pasado esto, mi esposo me hubiese apoyado porque es un criado. Y no hubiese reaccionado de esa manera como yo reaccioné. Y pues nada, yo digo que a veces en el momento nosotros cometemos errores y a veces tenemos que pensar antes de hablar. Y pues los accidentes pasan y siempre de lo negativo hay que sacar algo positivo. Amén. Hay que pensar, wow, pero no pasó a más, no hubieron muertes, todo está bien. Las cosas se vuelven a reparar y no tomar las cosas tan precipitadamente, agarrar ira por cualquier cosa. Sí. Uno comete errores, pasan y pues nada, yo solamente digo eso, aprendí mi lección. Yo digo que no hay que hacer las cosas a la ligera. Amén. Siempre hay que tomar con calma antes de dar una opinión, siempre hay que pensar las cosas bien, respirar profundo, porque si no después vamos a estar mucho más dañados unos que los que dañamos a la otra persona. Muy Amén, bien, mi hermana. amén, mi hermana. Amén, Y la hermana mira, Gloria. y es una ya te doy la palabra, hermana Gloria. Es algo tremendo lo que tú dices, porque muchas veces reaccionamos a lo que nos dice la persona, pero no preguntamos, ni averiguamos qué fue lo que pasó o por qué pasó, sino que reaccionamos inmediatamente y no nos ponemos, lo que dice mi esposo muy cierto, que es el próximo punto, no nos ponemos en el lugar de la persona. ¿Qué fue lo que pasó y por qué él permitió que pasara eso? Y un accidente no es algo que uno dice, ya, es que él lo provocó. No, puede pasar en cualquier momento, así usted tenga la culpa en un accidente. No es que usted lo provoque, sino que usted hizo algo que de pronto no debía. Pero hay que ponernos en el lugar de la persona. Eso es muy importante, mi hermana, y el preguntar antes de reaccionar. Eso es muy importante, mi hermana Gloria. Sí, yo que estaba pensando que yo creo que en los hogares, o sea, las parejas, lo primero que debemos hacer es como hacer un análisis de que la sanidad que cada uno necesita, arrancar por ahí, porque eso sí nos ayudaría mucho. Yo acordándome de personal, yo enseguida Reacciona, y a mí se me daña todo porque yo no estaba, no era para que dijeran así o me dijeran esto, y enseguida me pongo como terca. Ya. Sí, reacciono. Entonces, eso es importante. Eso es muy importante, mi hermana. Mira, nosotros tenemos que brindar una estructura y una realidad si hace falta en ese enojo. Lo que está hablando la hermana Gloria Cera es muy cierto. Hay que armar una estructura y una realidad de lo que está pasando. No nos vayamos por la reacción de la persona, sino en realidad qué es lo que hay en el fondo de esa reacción. Porque dése en cuenta que a veces en los matrimonios se presentan unos problemas que uno dice, pero ¿por qué peleamos por eso? ¿Pero por qué estamos peleando por tanta cosa tan boba? Algo que no nos debe afectar a nuestra vida. Y a veces generamos tantos problemas en nuestra casa que ya a veces ni queremos llegar a la casa. Porque ya es problema desde que abrimos en la casa. Abrimos la puerta y ay, quítese los zapatos que me ensucia el piso. Lo acabé de limpiar, como siempre. Ya desde ahí empieza ya la reacción de rechazo, de que la persona ya como que... O la que llega a la casa y empieza a ver... Pero no han arreglado nada, ¿no? Ni lavaron la loza, nada. Si no estoy yo acá no se hace nada. Esa es otra reacción que ya de por sí genera un ambiente pesado en la casa. Nosotros debemos acostumbrarnos, mis hermanos, a vivir, como decía la hermana, dice, a vivir de la manera de pregunta y del por qué. ¿Por qué está pasando esto en nuestra vida? Pregúntale a tu esposa, mi amor, ¿por qué reaccionas así cuando yo te digo esto? ¿Qué es lo que pasa en ti? ¿Te sientes que de pronto yo te estoy atacando? Si piensas que yo no te amo, piensas que de pronto te estoy ofendiendo, dime si te ofendo de esa manera. ¿Qué es lo que no te gusta cuando hablamos? Lo mismo la esposa, mi amor, ¿por qué me dices esto a mí? Porque tal vez yo te estoy hablando mucho, te estoy cantaleteando mucho. Dime si no te gusta. No me gusta verte de mal genio. No me gusta verte que te vas de la casa o sales al patio para ni siquiera estar hablando conmigo.
O vas y haces algo allá en el garaje como buscando a ver qué hago para no estar allá adentro, que no me vaya a criticar nada. Muy Averigüemos. importante. Averigüemos qué es lo que está pasando con la persona, porque tú no sabes si de pronto está sucediendo algo que de verdad le está afectando duramente. Hay personas que son muy pegadas a la familia, de papi, mami y de toda la familia, tíos, primos y de toda la generación. Y que si le pasa algo por allá a un primo en tercer lugar por allá lejos, vive por allá en Rusia, metido por allá, si le afectó algo al primo, después está así toda triste y uno ni se explica por qué, pero es una persona que le afecta eso porque el primo era importante. Averigüen qué es lo que está pasando con esa persona. No dejemos que todo vaya como en esa carrera de exageraciones en exageraciones. Amén. Si exageramos en nuestra... Mire, la palabra de Dios dice que es arma de doble filo. Si tú te vas para un lado, te cortas. Y si te vas para el otro, también te cortas. La Biblia es para llevarla en un equilibrio de no exagerar ni para un lado, ni exagerar para el otro. Por eso muchos dicen, ustedes son muy religiosos. Porque a veces toman las cosas de la Biblia en la manera religiosa y piensan que porque hacen esto es que es la salvación. Y acuérdense que no es por obras. Amén. Y también los otros que tiran para el otro lado. Ah, yo ya soy salvo. Ya hice la oración, yo ya soy salvo. Esa es la otra exageración. Que sigan pecando y sigan haciendo lo que quieran, que ya yo ya soy salvo, ya no importa. Salvo siempre es salvo. Esa es la otra exageración. Entonces, si llevamos esa exageración para lado y lado, mis hermanos, nos vamos a cortar porque así es en el mismo matrimonio. Así es en nuestras relaciones personales, con amigos, con hermanos, con hermanos de la iglesia. Va a ser así, si exageramos todo. Ay, ese hermano hoy no me saludó. Eso fue que algo sí, ya no le gustó, ya, sí. Hay una cosa bien importante. Eso es bien delicado. Nosotros tenemos que preguntarle al cónyuge, a los hijos, porque son los que estamos relacionándonos constantemente. ¿Qué cosas hago yo que te detonan la rabia a ti? ¿Qué cosas quisieras que yo dejara de decir o hacer en momentos en que tú estás bravo? Porque a veces pronunciamos palabras que hacen que la persona se ponga más iracunda todavía y no la estamos ayudando. Entonces, de lo que se trata es que nos ayudemos el uno al otro. Entonces, es muy importante que nosotros digamos, o la persona cuando ya, mi amor, mira, yo te voy a pedir el favor, mira, cuando yo esté brava o cuando esté bravo, no me digas esta palabra, no me hagas esto, porque no me estás ayudando, me estás provocando más a ira. Entonces, hablando las cosas se entienden, ¿sí? Pero si nosotros no hablamos y no preguntamos, vamos a seguir viviendo en ese mismo círculo. Y vamos a decir, ay, no, es que somos incompatibles. Definitivamente nos tenemos que divorciar. Somos incompatibles. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por falta de comunicación. Por ejemplo, a un colérico, cuando un colérico habla, al colérico le gusta que lo escuchen y es muy serio en sus cosas y muy directo en las cosas y habla las cosas serias. No se le burle a un colérico cuando le esté hablando así. Ni al melancólico tampoco. Al melancólico tampoco, porque es perfeccionista. No se le burle. No le haga burla de lo que está hablando. Es lo peor que usted puede llegar a hacer. A una persona flemática, a una persona que es sanguínea. Si usted se burla delante con otras personas, a esas personas les afecta también. Claro. Por eso es importante que nos conozcamos. ¿Qué es lo que a ti te ofende? Que de pronto si estamos hablando con otros hermanos, yo te hago un chiste referente a ti, a mí no me gusta que se burlen de mí. Porque me estás avergonzando y no me gusta. No me gusta que las personas sepan que a mí me gustan ciertas cosas y eso hay que respetarlo. Es nuestra intimidad. Entonces el matrimonio se maneja de esa manera no exagerada. Tenemos que estar muy equilibrados en nuestro manejo, en el trato del matrimonio. Amén. Tenemos que amarnos respetándonos y teniendo en cuenta que somos personas individuales, cada uno tiene su forma de pensar, pero tenemos que unirnos en eso y buscar qué es lo que de pronto está afectando a mi esposa, que en la niñez de ella, ¿qué le afectó? Sí, Proverbios 15 del 1 al 2. Ya estamos terminando.
Son las 12:30, ya casi vamos a terminar. Proverbios 15, del 1 al 2. Léelo, Ya lo tengo, léelo. Ya lo va a leer aquí David. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otra vez, léelo que no lo... La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y el Amén. dos, Y el 2, ¿cuál fue el 2? Y el 2. Léelo. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Ahí está. Si no queremos ser necios, no exageremos en nuestro hablar, no exageremos palabras que son ofensivas. No pensemos que porque ofendemos al esposo o a la esposa es que él nos va a entender y que lo vamos a cambiar. Con palabras ofensivas no se cambia una persona, Con cariño, con afecto. con entendimiento, Amén. con saber la persona que necesita, con darle lo que esa persona necesita. Necesita amor. Tal vez no tuvo padre, tal vez no tuvo madre. O tal vez tuvo un padre pero que lo maltrataba. Exacto. Yo tenía un compañero en el trabajo, él era uruguayo, un señor muy alto, y él una vez lo vi tan triste, le dije, ¿qué te pasa? Y me decía, no, me decía, es que me doy cuenta que en mi vida hay cosas que yo a veces con mi esposa, imagínate, yo ni siquiera le había dicho que dábamos clase de matrimonio.